Hola a todos, gracias por ver este video. Hoy vamos a hablar del movimiento libre no amortiguado. Nuestros nombres: David Leonardo Muñoz Beltrán, Marian Melisa Moreno Matiz, estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la materia Ecuaciones Diferenciales 2019-1. Entonces vamos a arrancar. Para estudiar nuestro movimiento libre no amortiguado tenemos que hablar de la ley de Hooke, ¿listo? Para esto vamos a suponer un sistema masa de resorte, pero este sistema masa de resorte lo vamos a suponer ideal, en donde ¿qué? Sabemos que la ley de Hooke nos dice que la fuerza restitutiva del resorte va a ser igual a K por S, donde K es la constante del resorte que va a depender de su material, de la elongación que tenga. ¿Listo? Pero entonces para todas las ecuaciones que vamos a ver a continuación, vamos a suponer que este sistema es ideal. ¿Qué quiere decir? Que K no se va a ver afectado ni por el tiempo ni por la temperatura. ¿Ok? Entonces recordemos, K es la constante del resorte y S va a ser la elongación que tuvo ese resorte al agregarle una masa. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo para hallar K, para hallar la elongación del resorte. Vamos a suponer que tenemos un sistema masa-resorte en donde conocemos la fuerza, que es de 10 libras, y conocemos la elongación que tuvo el resorte al colocarle la masa y fue medio pie. Entonces, como ya sabemos que F es igual a K por S, vamos a colocarlo, vamos a reemplazar eso en la ecuación y vamos a despejar K. Así, K nos quedará con va a ser igual a 20 libras sobre pie. Para el primer caso, se va a hacer el análisis del sistema en equilibrio. Para hacer el análisis del sistema en equilibrio, se va a proceder a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, el estar en equilibrio va a ser igual a 0. En este diagrama, como podemos observar, tomamos la fuerza restitutiva en sentido negativo y el peso en sentido positivo. Al hacer esta sumatoria, obtenemos que la fuerza restitutiva es igual al peso, es decir, que la constante del resorte por la distancia es igual a la masa por la gravedad. Para el caso 2, se va a proceder con el análisis del sistema en movimiento. Cabe resaltar para este análisis que no puede haber presencia de fuerzas que perturben el movimiento de la masa. Para hacer este análisis se debe hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración. Al hacer esta sumatoria de fuerzas, podemos evidenciar en el diagrama del cuerpo libre la presencia de una fuerza adicional, la fuerza elástica. Esta fuerza aparece al estar en movimiento la masa y va a ser igual a K, que es la constante del resorte, por X, que es el desplazamiento que adquiere la masa al estar en movimiento. Esta fuerza elástica va en el mismo sentido que la fuerza restitutiva y reemplazando observamos que va a ser igual a menos K por X menos K por S más M por gravedad igual a la masa por la aceleración. Se reescribe la aceleración como forma de la segunda derivada de la posición y se procede a sacar factor común K del lado izquierdo de la ecuación. Obteniendo eso, llegamos a una forma más simplificada de la ecuación. Con esto, entonces vamos a recordar la segunda ley de Newton, en la que vamos a tener la masa por la segunda derivada del desplazamiento, que ya sabemos que la aceleración va a ser igual a lo que vimos en las ecuaciones anteriores, que va a ser menos K, factor de los desplazamientos que hubo tanto en equilibrio como en movimiento, más el peso. ¿Listo? Con el objetivo, eso lo vamos a hacer con el objetivo de llegar a una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ok? Recordemos que en esta parte de aquí, esta masa por gravedad menos este K por S es 0 debido al análisis que hicimos con el caso 1 del sistema en equilibrio, ¿listo? Donde la sumatoria de fuerzas nos debe dar 0, ¿ok? Por eso es ese 0. Así que nos va a quedar una ecuación diferencial de segundo orden donde vamos a tener que la masa por la segunda derivada del desplazamiento más K por X es igual a 0. Para dar solución a esta ecuación diferencial homogénea de segundo grado, se procede a dividir por la masa para llegar a la forma canónica de esta y llegamos a esta ecuación.
Para poder dejar un poco mejor simplificada esta ecuación, recordemos que la velocidad angular W es igual a la raíz de K, que es la constante del resorte, sobre la masa. Es decir, que elevando al cuadrado de esto, la velocidad angular al cuadrado va a ser igual a K por M, que es el mismo término que tenemos en la ecuación diferencial de la parte de arriba. Reemplazando, llegamos a que la derivada segunda de x con respecto al tiempo más la velocidad angular al cuadrado por x es igual a cero, que es una ecuación diferencial de segundo orden en forma canónica. Para dar solución a esta ecuación diferencial homogénea se procede con la obtención del polinomio auxiliar. Para hallar ese polinomio auxiliar se va a reescribir la ecuación diferencial en términos de t', donde el grado de las primas habla del grado de la derivada que hay en la ecuación. En la primera parte observamos que este es segunda porque es segunda derivada, y en la segunda parte de la ecuación observamos que es t porque no hay ninguna derivada. Para hallar la solución homogénea, es decir, el polinomio auxiliar, reemplazamos todos los valores de t por la letra m y obtenemos que en la primera parte va a ser m cuadrado por el grado de primas de t, que es 2, más w. ¿Por qué w? Porque si observamos el grado de t es 0, es decir, 1, y 1 por w cuadrado es w cuadrado. Tenemos que proceder con la solución de este polinomio, y esto implica números complejos, por lo que tenemos que llegar a la forma de solución para números complejos en una ecuación diferencial, sabiendo que alfa es el número por el que está sumado el número complejo, en este caso es 0, y b es el número que está acompañando al número imaginario i. Entonces, reemplazando, tenemos que la primera parte de la solución homogénea va a ser igual a C1 por Euler a la 0, que es alfa, por x, por el seno de wx, donde w es el número que acompaña ahí, más C2 por Euler a la 0, porque también está en términos de alfa x, por el coseno de wx. Como ya lo he dicho, w es el término que acompaña ahí. Y simplificando esto, llegamos a que la solución homogénea es igual a C1 por el seno de wx más C2 por el coseno de wx. Entonces, en resumen, vamos a saber que la solución que hallamos para esa ecuación homogénea va a ser nuestra ecuación de movimiento, que va a ser el movimiento respecto al tiempo, ¿ok? Recordemos que estos movimientos van a tener un periodo y una frecuencia. Un periodo que va a ser igual a 2 por pi sobre esa velocidad angular, y la frecuencia del movimiento va a ser 1 sobre el periodo. Entonces, con esta gráfica podemos recordar el concepto que el periodo va a ser el tiempo que tarda ese movimiento en volver a un punto anterior. Por ejemplo, acá tuvo un antinodo, y el tiempo que tarda en volver a estar en volver a tocar ese antinodo, en volver a esa posición. Ese va a ser el periodo. Y la amplitud va a ser la distancia que hay desde el punto 0, desde el punto en equilibrio donde arrancó, hasta el punto más alto de movimiento que tuvo, ¿listo? O el punto más bajo. Va a ser exactamente igual, solamente que esta amplitud de aquí va a ser negativa y esta amplitud de acá va a ser positiva. Como se evidenció anteriormente, la ecuación de movimiento no está en términos de la variable amplitud. Debido a esto, esta ecuación de movimiento se va a reescribir en una manera alternativa en términos de dos variables nuevas: la variable amplitud mencionada anteriormente y la variable phi, que es una relación de las constantes de la ecuación de movimiento, C1 y C2. Dichas constantes están relacionadas por medio de un triángulo, donde el ángulo que relaciona este triángulo
va a ser phi. Para hallar el valor de esta constante phi, se procede con la obtención del arco tangente de los catetos, es decir, el arco tangente de la constante C1 sobre C2. Y la amplitud va a estar descrita como la magnitud de las dos constantes. Bueno, hasta aquí va nuestra explicación. Esperamos que haya quedado clara de dónde sale cada ecuación para nuestros movimientos libres no amortiguados y que puedan realizar todos sus ejercicios de una manera clara y ya entendiendo las fórmulas. Muchas gracias por la atención prestada.